Hace bastante tiempo que no se presentaba la oportunidad para realizar un viaje familiar. Debo decir que somos bastante cercanos. Las celebraciones en casa de nuestros padres siempre eran numerosas y repletas de movimiento. Tengo dos hermanos menores, Raúl y Armando. También una hermana mayor, María. Cada uno hemos formado nuestra propia familia con al menos un par de hijos, la mayoría aún pequeños, entre los 8 y 15 años de edad. Nuestros papás afortunadamente todavía nos acompañan. A pesar de esta unión, actualmente tenemos rutinas diferentes de trabajo, que además de nuestras vacaciones en distintos periodos del año, nos complicaban la organización de una salida de más de un día o fin de semana juntos. Esta situación, en nuestra juventud, era completamente opuesta. Tradicionalmente viajábamos por lo menos 2 veces al año, especialmente en la adolescencia, cuando ya teníamos empleos de medio tiempo. Ahorrábamos para poder cooperar con los gastos. La vida adulta, sumada al crecimiento de nuestras familias, más responsabilidades, no nos habían permitido coincidir por un largo tiempo. Las reuniones no faltaban, pero hacer un viaje era un poco más difícil. Sin embargo, para nuestra buena fortuna, hace algunos meses los astros se alinearon, haciendo posible que pudiéramos tomar un descanso durante las mismas fechas. Inmediatamente nos reunimos para poner las propuestas sobre la mesa y elegir un destino. Estuvimos de acuerdo en que parte del objetivo era compartir, convivir, actividades en que nuestros hijos tuvieran la oportunidad de divertirse, al igual que mis hermanos y yo lo hicimos en su momento, con juegos de mesa, tal vez fútbol, en lugar de entretenerse detrás de una pantalla o videojuego. Decidimos por unanimidad que una cabaña en una región boscosa sería el lugar ideal, en donde el clima nos invitara a preparar chocolate caliente, asar bombones y desvelarnos contando historias. Después de una corta búsqueda, encontramos una cabaña con espacio suficiente para alojar a nuestras familias, a tan solo un par de horas de la ciudad. Parte de la magia de esos lugares es que están aislados de las zonas urbanizadas, rodeados de naturaleza y animales que la habitan. Entre más alejada del bullicio del pueblo, nos parecía mejor, aunque esto implicaba que no había asistencia cercana, una tienda o cosas por el estilo. En general, los alimentos así como todo lo necesario se traería desde la ciudad. El aislamiento no representaba un gran problema. Se llegó el tan esperado fin de semana. Emprendimos la caravana rumbo a nuestras vacaciones. Pueden imaginarse cómo fue aquello, una completa locura. Mi hermana con una montaña de maletas, cargando de todo por si acaso, mientras mi cuñado se limitaba a rodar los ojos hacia arriba al ver cómo se acumulaban en el auto. Por otra parte, mis hermanos con hieleras repletas de carne, como si fueran a preparar asado para un ejército. Y en cierto modo sí lo éramos, niños y adultos correteando de aquí para allá, emocionados. Los preparativos sin duda formaban parte de la diversión. Emprendimos el viaje relativamente temprano por la mañana, con intención de llegar al pueblo antes que a la cabaña, desayunar ahí, realizar algunas compras extras como leña, entre otras cosas que seguramente habíamos olvidado. El trayecto, afortunadamente sin contratiempos, llegamos a destino como lo teníamos planeado. No tomó mucho tiempo hacer nuestros pendientes. Almorzamos algo en un pintoresco restaurante del lugar antes de tomar camino a la cabaña. Subimos a los autos y después de un tramo de carretera, recorrimos una brecha polvorienta a través de un terreno cercado, rodeado de altos y frondosos árboles. El clima era frío a pesar de ser mediodía, pero agradable, ideal para sentarse frente al calor de la fogata sosteniendo una taza de chocolate o café. Apenas atravesamos esa puerta, los niños se adentraron como una estampida a conocer las habitaciones. Una parte de los adultos fue directo a revisar la cocina y otros el asador. Aunque ya nos habíamos alimentado,
no estaba de más ir preparando con tiempo la siguiente comida. Me acosté en un mullido sofá de la sala para reposar un poco del viaje. El gusto me duró apenas unos segundos porque mi esposa me sacó de ahí para terminar de bajar el equipaje del auto. El resto del día lo pasamos en relativa tranquilidad, es decir, el alboroto esperado de los niños, los adultos preparando el asado, disfrutando unas bebidas. Sin duda nos divertíamos, conversábamos actualizándonos de nuestros trabajos, los proyectos cercanos y, por qué no, uno que otro chisme contemplando el paisaje. El sol se fue ocultando a la par que descendía la temperatura. Para ese momento mi hermano Raúl ya preparaba la leña con intención de encender la fogata. Los niños eligieron una sola habitación, convirtiéndola en una especie de campamento improvisado. Organizaron su propia pijamada, dejando de lado a los adultos. Lo tomamos con humor. Nos sentamos frente al fuego y de inmediato María soltó: ¿qué tal unas historias de miedo? Yo me reí. Le dije que ya estábamos grandes para esas cosas. ¿Te da miedo, verdad?, me retó. Mis hermanos y sus esposas le hicieron segunda. Me sentía como en la secundaria, pero al final accedí. A mí nunca me había pasado nada, pero estaba dispuesto a escuchar. Comenzó su historia con la siguiente frase: esto no me pasó a mí, le pasó al amigo de un amigo. Es bien sabido que en los bosques no solo habitan los animales que estamos acostumbrados a ver en el día: ardillas, venados, aves, etc. En algunos rincones, entre su espesura y follajes, también pueden esconderse otro tipo de criaturas. Este amigo era asiduo de las actividades al aire libre: acampar, aventura y esas cosas. Contaba con su grupo de gente que compartían su mismo interés, con los que frecuentemente lo hacían. Tenían experiencia, el equipo necesario. Ya conocían los mejores lugares e incluso formaban parte de grupos donde se recomendaban nuevos lugares. Fue así como dieron con la Cascada del Olvido, una fracción de un bosque mucho más grande. Su atractivo principal era una pequeña caída de agua ubicada en una barranca. La mayoría eran buenos comentarios, especialmente de la cascada, porque se podía nadar en una especie de piscina natural. Pero había un detalle, en casi todos los comentarios, algo curioso que llamaba la atención. Ideal para pasar el día. No recomiendo para quedarse en la noche. O es hermoso en el día, pero te recomiendo no acampar durante la noche. Este amigo creyó que las advertencias se debían a la fauna local, tal vez depredadores naturales de la zona, o que la temperatura descendía tanto que se volvía incómoda. Imaginó un mundo de situaciones, todo en el marco de lo razonable. Eso no los iba a detener. No tenía sentido visitar un sitio tan increíble sin aprovecharlo al máximo y contar con la experiencia de quedarse en él. Organizó su grupo con el entusiasmo que lo caracterizaba. Hubo un punto en el camino en que tuvieron que detenerse a pedir indicaciones. Necesitaban localizar la brecha para bajar hacia la cascada. Durante largo rato no encontraron ni un alma a quien preguntar, hasta que en la lejanía vislumbraron unas pequeñas siluetas en el horizonte acercándose cada vez más. Se trataba de un hombre mayor, con un puñado de leña al hombro acompañado de un par de perros que lo seguían. Preguntaron por la entrada a la cascada. Los observó un segundo en silencio. Su semblante serio daba la impresión de no estar seguro de responder, pero finalmente estiró su brazo en una dirección. 1 kilómetro más adelante por ese camino, a la izquierda, verán una pila de piedras. Es por ahí. Le agradecieron y continuaron. El hombre balbuceó algo inentendible a sus espaldas. Cuando llegaron a la pila de piedras, notaron que estaban amontonadas de una forma inusual. Estacionaron la camioneta a la orilla del camino, bajaron sus mochilas y aseguraron las puertas. Sin dar mayor importancia a las señales extrañas, descendieron el sendero a pie.
A medida que se acercaban, el sonido del agua corriente les indicaba por dónde ir. Era mucho más de lo que imaginaban. Abundante vegetación, agua cristalina e incluso vestigios de lo que parecían fogatas recientes. Una parte de los chicos se hizo cargo de la instalación de la casa de campaña. La otra tenía la comisión de encontrar leña para la fogata y explorar el perímetro para estar más seguros. Una vez armada la casita, pudieron relajarse, zambullirse un rato en el agua, que no era precisamente la más cálida, pero eso no los desanimó. Todo era risas y diversión. Cuando el sol se fue ocultando, ya uno de ellos encendía el fuego, mientras el resto acercaba una variedad de alimentos enlatados y unas salchichas para asar. Al principio, el ambiente era bastante ordinario, pero a medida que avanzaban las horas, la oscuridad de la noche se tornaba inquietante. Los sonidos del bosque daban la impresión de envolver a los jóvenes cada vez más. La luz de la luna se escurría por las copas de los árboles. Extrañamente, al buscarla con la mirada, resultaba imposible ubicarla en el cielo. La noche fue avanzando y en una especie de acuerdo silencioso apagaron la fogata. Entraron en la tienda con intención de sentirse más seguros. Aunque ninguno de ellos expresó en palabras su nerviosismo, conversaron un poco más antes de caer rendidos ante el sueño. Durmieron por un rato. Nada más que el sonido de los insectos entre las hierbas flotaba en el aire. De pronto, un ruido de ramas quebrándose interrumpió la calma. Fue suficiente para despertarlos. Al principio, permanecieron acostados, quietos. Seguramente algún animal nocturno como un zorrillo o un mapache merodeaban alrededor. El sonido continuó, cada vez más incesante, poniéndolos en alerta. Apresuradamente encendieron una linterna que proyectó su luz hacia el exterior de la tienda, aunque tal vez no fue la mejor idea. Un grupo de borrosas y delgadas siluetas rodeaban su campamento. El extraño ruido fue transformándose, algo similar a un zumbido que invadió sus oídos, causándoles un susto de muerte. Uno de los chicos comenzó a murmurar en voz baja. Algo similar al llanto escapaba de su boca, petrificados e incapaces de salir. Minutos o tal vez horas que se sintieron como una eternidad. La atmósfera se volvió opresiva. Una de las sombras, la más prominente que los demás, avanzaba lentamente hacia la tienda. La luz de la linterna parpadeó, y justo cuando parecía extinguirse por completo, reveló una criatura en toda su grotesca figura. Uno de los jóvenes intentó gritar: ¡corran! Las sutiles sombras lograban ingresar, envolviendo el campamento en una niebla densa, opacando casi totalmente el sonido y la luz. A través de murmullos y llantos ahogados, se escuchaban ecos de advertencias, tal vez en una lengua desconocida, quizá el murmullo de aquellos que estuvieron en el bosque antes que ellos. Desesperados, se lanzaron hacia la entrada de la tienda, pero algo les impedía salir. De pronto, se sintieron inmóviles, algo parecido a la parálisis del sueño. Una de esas situaciones en las que te sientes sobrepasado, totalmente vulnerable, indefenso, sin fuerzas para emitir palabra alguna. Sus cuerpos estremecidos solo podían temblar y sudar frío. Tal vez pasaron segundos, pero de esos segundos que parecen eternos, en los que ves pasar toda tu vida. Finalmente, se libraron de esa parálisis, logrando con dificultad salir del campamento, aún con sus piernas entumidas, usando toda fuerza y haciendo a un lado cualquier obstáculo u objeto que se les presentaba.
se alejaron del lugar sin voltear atrás. Mientras corrían y se alejaban del lugar, volvió esa niebla densa, esa oscuridad, esa parálisis, esa desesperación, hasta que todo se tornó negro para los campistas, quedando totalmente inconscientes. Se desconoce cuánto tiempo transcurrió. Despertaron. El sol ya iluminaba el bosque. Confundidos y aturdidos, los jóvenes estaban en su campamento a salvo, como si nada hubiera sucedido. Uno comentó: creo que soñé algo muy raro y muy vívido, pero no recuerdo exactamente qué. Solo me siento exhausto, como si no hubiese dormido. Yo igual, comentó otro de sus compañeros. Curiosamente, todos los campistas coincidieron en eso mismo. Solo recordaban haber escuchado algunos sonidos fuera de la tienda y quedarse dormidos, pero todos con una rara sensación de cansancio y pesadez. ¿Qué sucedió? Nadie lo recordaba con exactitud. Ni siquiera recordaban realmente lo que habían hecho durante el día anterior. Es mejor preparar el regreso, coincidieron todos. En el camino de regreso, se toparon con la pila de piedras amontonadas. Uno de los chicos preguntó: ¿si habíamos pasado por este lugar? Para nada, contestó otro. Según recuerdo, tenemos que llegar a un viejo árbol con un rostro tallado en el tronco para tomar ese camino. A lo que asintieron los demás. Avanzaron un poco hasta que vieron unas pequeñas siluetas en el horizonte acercándose cada vez más. De nuevo, el hombre mayor con un puñado de leña al hombro acompañado de un par de perros que lo seguían. Preguntaron por la salida hacia la carretera. Los observó unos segundos, en silencio. Su semblante serio daba la impresión de no estar seguro de responder. Pero finalmente, estiró su brazo en una dirección. 1 kilómetro. Regresen por ese camino. A la derecha verán una pila de piedras, es por ahí. Le agradecieron y preguntaron si ya lo conocían, a lo que respondió que nunca los había visto antes. El hombre balbuceó algo inentendible a sus espaldas. El regreso tuvo un incómodo silencio. Probablemente todos tenían muchas preguntas que no se podían responder a sí mismos. ¿Tuvieron un sueño colectivo? ¿Pero qué soñaron? Todo se olvidó en la cascada del olvido. Cada uno llegó a su casa, aún con sensaciones inexplicables. Uno de los chicos, al deshacer su mochila, se da cuenta de que tiene un antiguo amuleto que no recuerda haber traído. Se comunicó con los otros para preguntar si era de alguno de ellos. La sorpresa fue que todos tenían uno parecido en cada una de sus mochilas. Y eso no era todo. En las noches siguientes, comenzaron a experimentar sueños extraños, visiones del bosque en aquella cascada, lo que sugiere que lo que vivieron esa noche aún no había terminado. Para ese momento, María me tenía sentado al borde de mi asiento, y a todos en completo silencio, hasta que la esposa de Armando interrumpió. Yo tengo otra historia. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. Este es el otro sendero. Si deseas continuar, por favor suscríbete. Si te ha gustado, déjame un comentario y comparte con tus amigos.